Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, hoy lunes 29 de mayo. A ver, no mucho lo que se presentó en los programas el día de ayer vinculado al Contralor General de la República, también obviamente es respecto del tema chinchero, está obviamente vinculado y también a la labor del Congreso de la República. Hoy hubo algunas voces, sobre todo del oficialismo, que pedían la renuncia a la salida del Contralor General Edgar Alarcón. ¿Qué fue lo que respondió Edgar Alarcón? Ojo que ayer dio una entrevista en Panorama, pero las denuncias contra él vinieron de dos programas, tanto de Cuarto Poder como también de Panorama. ¿Qué dijo el día de hoy? Creo que, digamos, el más connotado del oficialismo ha sido Carlos Brus, quien pidió su renuncia hoy temprano. Ponme, por favor, la declaración de lo que dijo Edgar Alarcón. No voy a renunciar de ninguna manera, no voy a renunciar y me someto al Congreso o en el Congreso a las investigaciones que crean convenientes. Lo tengo clarísimo, no he cometido ningún hecho irregular. Esto fue lo que dijo Edgar Alarcón. Ojo que entre las denuncias está el tema de los carros, está el tema de un audio en el cual conversaba con el auditor Walter Gómez Aliaga, que mandó una denuncia al Congreso de la República y le decía, pero bueno, retira la denuncia, primero déjame contarte mis descargos y qué sé yo. Y después había otro tema respecto justamente al pago, ¿no? Al pago de la salida, el cese de funciones de una persona, una tesorera de la Contraloría que además tendría o habría tenido un vínculo sentimental con el Contralor General de la República. Ella y también el Contralor ha presentado un descargo, pero no los quiero marear con ese tema. Otro tema que ha salido justamente a la palestra es, esto es una reacción de parte del gobierno respecto justamente al informe que se tumbó la adenda de Chinchero y que habría sido justamente el detonante de la renuncia de Martín Vizcarra. Y hoy día escuché, lo había escuchado anteriormente, pero hoy día ha sido justamente dicho, palabra por palabra, letra por letra, por la congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, incluso con un reto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. ¿Qué dijo Lourdes Alcorta el día de hoy? Quiero escucharlo, por favor, y compartirlo con ustedes. Además de esto, el día, no sé, pues el domingo se levantaron, no sé, se golpearon la cabeza todos juntos y de repente el señor apareció que renunciaba. Renunció. Nosotros no íbamos a censurar al señor Vizcarra. Y yo se lo dije en la interpelación cuando yo me acerqué a enseñarle los troles que nos estaban insultando a Galarreta y a mí. En una decisión tomada ya del fujimorismo, yo te no censurar yo te dije que no se le iba a censurar. Yo le dije, te voy a... No, ya, yo le creo que usted le dijo... Yo soy vocera alterna. Bien, ahí está, y justamente lo retaba, si es que eso era falso, que Martín Vizcarra llame. Para conversar sobre este y otros temas, todas las reacciones que han generado justamente las denuncias ayer contra el Contralor, estamos con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letonda. Congresista Letonda, muy buena noche, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. A ver, lo primero me quedé con la curiosidad. ¿Esto es una posición, digamos, de Lourdes Alcorta o fue una posición dentro de la bancada que se la comunicó Lourdes Alcorta al exministro? Mira, nosotros teníamos claro que habíamos invitado al ministro aceptando una interpelación de un grupo minoritario para que conteste una serie de preguntas. Pero teníamos claro también la complejidad del tema y no había una posición tomada respecto de ir a la censura, que era lo que todo el mundo señalaba o los pitonizos auguraban. Nosotros lo que dijimos bien claro es eso es una interpelación para que él responda. Y el ministro Vizcarra, personalmente yo le hice dos preguntas, que fue si podía explicar ¿por qué no podríamos ir por una obra pública? Que fue una pregunta constante en las bancadas. Y segundo, ¿a cuáles de estos funcionarios que suscribieron el contrato presuntamente mal hecho, malo para los intereses del país, se había iniciado acciones legales? Y en ambos casos el ministro no contestó. Entonces nosotros lo que queríamos es que el ministro conteste. Eso no significaba que nosotros vayamos por una censura. Es más, el ánimo de la bancada no era censurar al ministro Vizcarra. Ok, pero queda pendiente porque finalmente se supone que días después iba a aparecer el informe de la Contraloría, que como todos ahora sabemos fue un detonante fuerte para su renuncia. Justamente creo que ese fue el error del gobierno. El gobierno entró en una especie de pánico, paranoia, y al haberse sometido a lo que diga la Contraloría, renunció a la potestad que tenía de ejecutar una decisión de gobierno. ¿Fue un error haberse sometido al informe de la Contraloría? Yo creo que fue un error condicionar
el trámite al resultado del informe de la Contraloría. Creo que fue un error. ¿Por qué, Cristian? Porque cuando tú tomas decisiones de gobierno y en los casos en los cuales, por ejemplo, yo he trabajado en 7 sectores en los cuales hay informes de control que cuestionan las decisiones técnicas o incluso las políticas respecto de un hecho, tú tienes la oportunidad de hacer los descargos. Tú tienes que ir donde la Contraloría formalmente y presentar tus descargos y decir usted está equivocado por A, B, C, D. Esta adenda y este pleito entre el Contralor y el gobierno, lo único que está haciendo es perjudicar a los peruanos. Ok, pero algunos podrían argumentar, congresista, que el pleito en verdad era entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, el ministro Vizcarra, y que justamente quien de alguna manera decidió quién era el ganador o quién era el perdedor, en todo caso, era justamente el Contralor con ese informe que además se filtró a la bancada de Fuerza Popular. ¿Eso es cierto? No, eso es falso. ¿Nunca les llegó ese informe? Falso. A nosotros no nos llegó el informe. Nosotros nunca nos hemos reunido con el Contralor para ver el tema de Chinchero. Yo he tenido los documentos que todos los congresistas tuvimos acceso porque el ministro Vizcarra envió las preguntas resueltas y la verdad es que creo que acá ha habido mucho de chisme. Yo lo que siento es que el gobierno renunció justamente a esa posibilidad de sustentar sus actos de gobierno, primero a la comisión que presidía Víctor Ábrez diciendo, oye, está en tus manos, te exhorto a continuar. Entonces, tú tomas actos de gobierno y tienes que sostenerlos. Yo lo que veo es estas marchas y contramarchas que no le hacen bien al gobierno, que lo debilitan y que lo hacen pues pasar por estas crisis que al final no nos hacen bien a los peruanos. Pero porque usted lo que está planteando es que incluso el gobierno no le haga caso a las críticas que hace incluso Fuerza Popular. No le haga caso, no, Cristian. Yo creo que en democracia tenemos que argumentar. Ok, pero no quiere decir, ustedes tampoco esperan que cada vez que le digan al presidente o al gobierno, señor, esto está mal, no debería hacerlo. En verdad, me está diciendo que ustedes no esperan que el señor les haga caso y que vaya finalmente, si es que está tan seguro de su decisión. ¿Sabes lo que esperamos, Cristian? Respuestas. Que nos digan que estamos equivocados. Y eso no ha sucedido. Hasta el día de hoy, yo me he quedado sin las respuestas a las preguntas que hice en el proceso de interpelación y esto genera mucha suspicacia. La oportunidad de la denuncia contra el Contralor en un medio de comunicación genera pues todo este ruidillo que no le hace bien a la inversión pública. He visto el día de la interpelación algunos congresistas cuestionar el modelo de las APPs como causantes de lo de Chinchero, cuando en realidad lo que hemos visto es acá una falta de diligencia. Bueno, eso podría ser el tema del Frente Amplio que siempre está en contra de la APP, pero de Fuerza Popular también hay algún desconocimiento. Ustedes deberían hacer un poquito, digamos, más didáctico. Algunos también cuestionaban ese tema. Nosotros lo que hemos cuestionado, Cristian, es el tema de fondo. Es justamente las marchas y contramarchas que tuvo el gobierno en la adenda de Chincheros, que pretendió culpar al Congreso y que tuvimos que viajar una delegación al Cusco. Y lo que hemos reclamado es transparencia. Lo que no puede haber es pues que el ministro Valles ponga de cifras y ni siquiera hable, como lo dijo Lucho Galarreta, correctamente de un valor presente. El supuesto ahorro del Estado no estaba demostrado y además hubo pues todo un tufillo de lobbies respecto a la suscripción de la adenda que tampoco fueron aclarados. Entonces yo creo que ahí le faltó de repente experiencia política para articular, para consensuar, para dialogar, para explicar a las bancadas qué pasaba y también al ser un tema tan técnico, una incapacidad absoluta del gobierno de poder sustentar sus decisiones. Vamos, por favor, entrando al tema, el primer punto que quería tocar, ¿no? ¿Le parecen graves las denuncias contra el Contralor que se han presentado el día de ayer? Y ojo que han sido dos medios de comunicación, ha sido Panorama y Cuarto Poder. Las dos han presentado denuncias contra el Contralor. ¿Le parece que alguna de ellas es grave? Está el tema de los carros, cuando sus hijos pues tenían 18 años. Está claro que el negocio no era de los hijos. Está el tema, por ejemplo, del audio del auditor. Está el tema de la tesorera. ¿Le parecen graves? Yo creo que hay bastantes indicios que merecen una investigación al menos. Y yo quiero ahí aclarar un tema. Ayer se deslizó, se insinuó que en el Congreso de la República estábamos tapando la actuación del Contralor debido a estos temas que merecen una investigación. Lo tengo como tema 2, pero yo, más allá de que usted luego me explique. Yo creo que un funcionario público, Cristian, siempre
tiene la obligación de someterse a las investigaciones. Sí, pero no y en estos presentado casos, declaraciones juradas, la persona que le exige a todo funcionario del Perú que presente su declaración jurada. Totalmente de Pero acuerdo. que usted me está diciendo hay que investigar, ¿no le parece a priori que son graves? No, ¿No yo le parece? creo que tiene que investigarse, Cristian. O sea, me parece que son acusaciones gravísimas. Hay que ver el canal que corresponde, porque ahí iba con mi comentario. Yo creo que los funcionarios tenemos la obligación de rendir cuentas. Sí, Aquí okay, todos, se tiene que investigar. Yo también coincido, pero yo a priori sí podría decir que me parecen bastante graves. A mí me causa muchísima preocupación el tema, por ejemplo, de quiénes han sido los beneficiarios de las compraventas, porque se dice muchas cosas. De los carros. De los carros, Okay. La relación que tiene pues con una funcionaria que habría sido beneficiaria, el tema de llamar a un subordinado para que no haga su trabajo, creo que son temas que de por sí merecen una exhaustiva. Pero coincide con él que no tendría por qué renunciar en estos momentos. Bueno, eso es una decisión personal. Nosotros, desde el Congreso, lo que vamos a hacer es fiscalizar que las autoridades competentes, porque acuérdate, Cristian, y para que nos entiendan las personas que nos están viendo, que estos hechos se dieron cuando él era vicecontralor. Okay. Y el Congreso solamente puede iniciar el antejuicio y la acusación constitucional a autoridades con rango constitucional, que es el Contralor. Entonces, ahí ha habido una primera falacia de algún medio de comunicación en deslizar que nosotros no hemos hecho nada. A eso vamos a llegar ahorita, porque claro, a mí me parece que, claro, defender al Contralor, a quien hay que defender en todo caso es a la Contraloría, ¿verdad? La institución se ve gravemente dañada por esta falta de transparencia. Del Contralor. Por supuesto. Correcto. Yo creo que ahí el Contralor tiene que dar muestras de apertura y someterse a las investigaciones. Y del otro lado, la pelea entre el Contralor y el gobierno, estos dimes y te diré, no hacen más que mellar la autoridad de la Contraloría y la figura de los ministros que están involucrados. ¿Por qué, Cristian? Porque la contraparte son los funcionarios públicos. Aprovecho, hoy día es Día del Funcionario Público para saludar a todos. Y los funcionarios públicos hoy están paralizados, viendo esta guerra. Okay. Y claro, yo me pongo en el zapato de un funcionario público, por ejemplo, que tiene que firmar una adenda y quiere ver cuál es el desenlace de esta guerra. Mi exhortación es, déjense de pelear. ¿No cree y pónganse entonces, y a con esta trabajar? termino, no cree que el Contralor también se excedió cuando él dice denuncias penales, cuando eso es algo que le compete al Ministerio Público? ¿Qué cambiaba de su informe en términos políticos, técnicos, con decir, bueno, irresponsabilidades penales serán decididas por el Ministerio Público como así lo manda la Constitución peruana? Yo lo he señalado en reiteradas oportunidades. El Contralor Alarcón tiene una debilidad con las cámaras. A él le ha gustado desde el principio, desde que asumió el cargo, salir a hablar del trabajo de la Contraloría. Eso es malo, y lo he dicho creo que en este programa y en varios, cuando tú tienes la función de control, tú presumes la comisión de responsabilidad administrativa, civil o penal, tú no la determinas. Tú vas y tu informe es prueba preconstituida para que las autoridades fiscales y judiciales determinen esas responsabilidades. Cuando tú sales en la televisión y acusas a alguien, ya estás prejuzgando. ¿Coincide entonces que pecó de figuretti cuando habló de denuncias penales contra esos funcionarios? Yo creo que el Contralor, este tema, ha dejado que el tema se mediatice en exceso, siendo un tema nuevamente tan técnico. Creo que él debió ser más cuidadoso en sus reflexiones y en su análisis jurídico. Pero también del otro lado, creo que ha habido un ánimo de confrontación que no le hacía bien al gobierno y que hoy vemos que ha significado la salida de un ministro bastante importante. Yo creo, y ahí es donde nosotros hoy día, por ejemplo, hemos tenido una reunión y hemos estado hablando del tema, es necesario que ambas partes, bueno, porque quedan varios años de gobierno, dejen de lado estos incidentes. ¿Quiénes son ambas partes, perdón? El gobierno y la Contraloría. Ok, y el Congreso, o sea, y Fuerza Popular, porque eso también es algo que se habla una y otra vez. En este caso no particular, pero también conversar, dejarse de, digamos, de pullas, de ataques, de poder tener una agenda en común. Nosotros, Cristian, y ahí yo discrepo respetuosamente de tu apreciación, nosotros estamos tratando de ayudar al gobierno a hacer cosas. Por ejemplo,
somos conscientes ambos de que el Sistema Nacional de Control tiene deficiencias, porque, por ejemplo, cuestiona decisiones técnicas. De eso vamos a hablar también, si es que finalmente habrían que hacer algunas reformas también al Sistema Nacional de Control y a la Contraloría. De eso hablamos tras la pausa, congresista. Okay. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con Úrsula Letona. Yo le quería hacer un tema de fondo, lo quería guardar para el final, pero ya que lo ha tocado. El tema de fondo para mí es algo que decía Pablo Secada, no sé si fue en el reportaje de Cuarto Poder de Panorama, pero ¿cómo darle autonomía? Porque lo que a mí me parece es que un contralor que empezó bien con el tema de los patrulleros, poniendo el tema por delante, a diferencia de un contralor anterior, ¿no? Que finalmente se le escaparon todas las tortugas por debajo de las piernas, pero claro, en un momento él empieza a intentar congraciarse con Fuerza Popular, que tenía la mayoría del Congreso, más allá de que ya había sido elegido. Da esa impresión que un contralor no debería estar buscando este tipo de cosas para mantenerse en el cargo. A ver, yo me quiero remontar a la elección del contralor. Junio 2016. Junio 2016. Correcto. Ya pasados los resultados electorales. Sí. Los aliados de campaña del presidente Kuczynski, la pareja presidencial Ollanta-Humala-Nadine Heredia, fueron los que lideraron el proceso para elegir al contralor. Tú ves los votos, no hay un solo voto de Fuerza Popular, fue el toledismo, el humalismo y algunos votos de Acción Popular y Somos Perú. Así se eligió al contralor. ¿Ya? Nosotros no participamos. Entonces, cuando se elige al contralor, vemos pues un contralor que había sido vicecontralor todo el gobierno de este contralor que tú dices se le escapaban las tortugas y que tenía un ánimo de reivindicar la actuación de la Contraloría frente a los gravísimos hechos de corrupción. Entonces yo veo, nosotros no hemos tenido reuniones contra el contralor nuevamente. El contralor, en el caso de las computadoras del Congreso, donde no se desembolsó un sol y donde todo se hizo a través del portal de Perú Compras, este contralor nos pidió a nosotros que al existir riesgos, no sé cuáles, porque no lo señalaba, al existir riesgos en la adquisición, declaremos la nulidad del proceso. Y lo hicimos escuchando a la Contraloría y tratando de evitar justamente tener una confrontación con una institución que debe velar por la buena práctica de los recursos públicos. Así que ninguna complacencia con nosotros. Con nosotros nos hemos sometido a lo que ha dicho la Contraloría y hemos ido Sí, pero tiene que ser consciente que en algún momento él cambia, intenta congraciarse, Juan José, y no estoy diciendo que sea necesariamente responsabilidad de usted, sino es la carta que empezó a jugar el contralor, tratar de poner a Juan José Díaz Dios, tratar de decir, bueno, porque obviamente su cargo dependía de ese tipo de cosas, tanto así que después de este informe que él dice, uy, creo que me he excedido, lo va a buscar a Martín Vizcarra como denunció ayer Panorama, es decir, él está jugando partidos que no le correspondería. Vuelvo al tema de fondo, ¿cómo hacemos que un contralor no sea ni tan figuretti ni tenga que estar haciendo estas contorsiones para quedar bien con todo el mundo? Yo creo que hay dos temas. Primero, el tipo de sistema de control que tenemos. Nosotros tenemos un control que se denomina ex post, que es básicamente un control posterior, un control a la gestión y un control a la legalidad. Ese tipo de control ex post implica, pues, equivócate, tiene incentivos perversos, que es equivócate que yo te caigo. O sea, espero sentado a que tú te equivoques para yo determinar responsabilidades, teniendo en cuenta que su productividad se mide en función de cuántos funcionarios denunciados o presos tiene. Entonces, ese sistema es perverso. Okay. El mundo, la tendencia en la región y en el mundo, no solamente en OCDE, es una auditoría forense, una auditoría de desempeño. Es, oye, ¿cuánto se gastó? ¿Cuánto valor social tuvo cada sol que invertimos? ¿Cuánta brecha de infraestructura se cerró? Correcto. No importa cómo lo hagas, sino cuánta rentabilidad tiene tu dinero. Ok, ¿y el punto 2? Y el punto 2 es la generación de capacidades. Él pretende, o este sistema, porque no es él, no es Edgar Alarcón, sino el sistema, pretenden tener ministerios chiquitos al interior de la Contraloría para cuestionar las decisiones, por ejemplo, del ministro de Energía y Minas o del ministro de Transportes. El valor de la piedra chancada, el grosor de la piedra, el grosor del taladro de la perforación de una mina. Esas son decisiones que no le competen sino al regulador. Entonces ahí es donde estamos pecando nosotros de un sesgo de especialidad. Y no lo tenemos, pues no hay la posibilidad de tener un Ministerio de Energía y Minas y un mini ministerio que audite la gestión. Entonces esas dos
esos dos casos. Y la elección del Contralor per se, cómo también él finalmente lo propone y cómo queda a merced de hacer estas cosas que yo decía para quedar bien con todos. Acordémonos que la propuesta nace del Poder Ejecutivo, sí, tiene un sistema de contrapesos que el Congreso ratifica. Yo creo que también en el tema de la reforma del Sistema Nacional de Control que se está impulsando desde el Congreso, hay 14 proyectos. Se compromete Fuerza Popular a hacer una reestructuración del sistema de control. Nosotros lo hemos prometido en el plan de gobierno y lo estamos trabajando. Nosotros hemos tomado contacto con expertos del Banco Mundial y del BID para, te digo, o sea, porque lo estamos haciendo en la Comisión OCDE que yo presido, para liderar una reforma del Sistema Nacional de Control, básicamente en lo que se refiere al sistema de inversión pública y a la auditoría de desempeño. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que... Y para eso, Cristian, si me permites cerrar la idea, es necesario que esta supuesta guerra, estos enfrentamientos cesen y juntos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y la Contraloría, propiciemos un nuevo marco regulatorio que nos permita a todos cumplir bien nuestra chamba y sobre todo generar un espacio donde el funcionario público sea capaz de tomar decisiones y se le mida por los resultados. Si estas investigaciones avanzan en el Congreso, tengo entendido que el Ministerio Público, bueno, va a empezar a ver la de la Tesorería, pero finalmente podrá ver también las que habían llegado en un principio al Congreso de la República. ¿El Congreso tiene la capacidad de sacarlo de su cargo al Contralor actual? En estas denuncias no, porque es solamente en su gestión es como Contralor. Como delito de función cuando él es Contralor. Aquí tiene no que como ser, vicecontralor, no como vicecontralor nada. El Ministerio Público. Y si abre una investigación, ¿en qué momento un Contralor no puede mantener su cargo por tener una investigación abierta en la Fiscalía? Una vez que haya una acusación penal, él tendrá que tomar la decisión de si continúa o no, al menos que el fiscal pida, por ejemplo, una detención preliminar, lo cual sería gravísimo. O sea, tener al Contralor preso preliminarmente debería ser una cosa de locos. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde él tendría que tomar una decisión ya más personal. Ojo, en la denuncia de Edgar Alarcón como vicecontralor también está en PCM. O sea, así como se nos ha exigido a nosotros. Sí, yo lo decía justamente ahora en la radio, porque finalmente la pelota abarca todo el Congreso y ahí fueron varios que votaron y se les pasó el tema. A todos. ¿Lo ha decepcionado, le genera una cierta duda hoy por hoy el Contralor con esas denuncias que han salido? Yo creo que él tiene la obligación de responder estos cuestionamientos. Son muy graves, son acusaciones bastante sólidas que él debería absolver, sobre todo como hablábamos al principio de esta conversación, Cristian, en alas de proteger la institucionalidad de la Contraloría. Está haciendo mucho daño a la Contraloría. Correcto. Y también creo que es importante que retome la relación con el Ejecutivo, teniendo en cuenta que faltan 4 años de gestión y que va a ser imposible para el Ejecutivo trabajar peleado. Con esta termino. No le voy a preguntar si se ha sorprendido, porque finalmente todos hemos visto las declaraciones ayer de Alejandro Toledo, pero ¿no es un error sacar este tipo de mociones en el Congreso que finalmente lo que pueden hacer es hacerle el juego a lo que plantea claramente Alejandro Toledo, que es victimizarse como perseguido político en Estados Unidos? Yo no creo que en el Perú haya una persona que crea que Alejandro Toledo es un correcto, pero ¿no le parece que la tarea es convencer al mundo, lo que todos los peruanos ya sabemos? Yo he estado en Nueva York, he coincidido los días que el expresidente Toledo ha estado allá y he sentido una inmensa vergüenza. La gente que comentaba en el cóctel de la ONU, donde él no estuvo, donde no es verdad. Pero mi tema consiste, me parece que es un tema de dignidad, no traerlo, no apresarlo, sino demostrarle al mundo que él es culpable y eso como consecuencia lógica será justamente la detención y la prisión, pero no conviene ahora ponerse de acuerdo para que, por ejemplo, no vayamos a meter la pata, porque sí me parece que esa moción del Congreso, mostrada ya en Estados Unidos por notables abogados que ha logrado contratar el expresidente Toledo, puede jugarle a favor de él. Tiene al doctor Douglas, que es un experto en temas y a Roger Noriega, que tiene todos los contactos políticos. Y nosotros, como Estado, y ahí hay que jalarle las orejas al Ejecutivo, ¿qué se está haciendo? Yo se las ha jalado, pero ahora me estoy preguntando por el Congreso. Yo lo que creo ¿Cree que fue buena idea la moción o no? Bueno, la moción finalmente tiene un trámite, ¿se aprobará o no? Ok. Yo creo que lo que hay que hacer es traerlo. Sí. Y hay que unir ¿Está a favor de firmar esa moción? Yo no he firmado la moción y eso evidencia que no puedo estar de acuerdo. Úrsula Letón, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, está Pedro Cateriano con nosotros, no se muevan.